Hola, bienvenidos a Mafikun. Hoy vamos a hacer un problema de campo magnético. Y dentro de este tema vamos a hablar de lo que es un relé. Un relé es un dispositivo electromagnético que permite abrir y cerrar un circuito de una forma eléctrica. Me explico. Fijaros, aquí tenemos un circuito que está unido a una bobina, ¿de acuerdo? Cuando la corriente circule por este circuito, creará un campo magnético, ¿vale? Este campo magnético hará que este imán se sienta atraído. Y al bajar este brazo conseguiremos cerrar este sistema y circular la corriente por el circuito B. Entonces, si el imán se pega, circula corriente; si el imán se separa, deja de circular corriente por el circuito B. Hemos creado un interruptor eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces nos preguntan qué sentido debe tener la corriente que circula por la bobina para que el relé se cierre, o sea, para que pase corriente por el circuito B. Bueno, pues para esto debemos recordar la regla de la mano derecha. Si tenemos una bobina y nosotros colocamos los dedos en el sentido en el que circula la corriente en la bobina, el dedo pulgar nos estará indicando el polo norte del campo magnético que la bobina genera. Por lo tanto, a nosotros, ¿qué nos interesa en este caso? Para que el relé se cierre, arriba debería estar el polo sur del campo magnético que crea la bobina, porque así el imán se sentiría atraído por él. Y de esta forma se cerraría el circuito. Por lo tanto, debemos colocar el pulgar hacia abajo para que el norte del campo magnético indique hacia abajo. Y fijaros que los dedos me están indicando el sentido en el que tendría que circular la corriente. O sea, la corriente tendría que entrar por aquí y salir por aquí. O sea, el sentido de la corriente eléctrica que circula por esta bobina tendría que ser algo así. O sea, por aquí entraría y por aquí entraría, perdón, y por aquí saldría. O sea, el sentido de la corriente que circularía por esta bobina tiene que ser este. ¿De acuerdo? Esto visto desde arriba, si lo miráramos desde arriba, esta corriente, que dice la intensidad, sería como en el sentido de las agujas de un reloj. Si la corriente que circula por la bobina circula en este sentido, el campo magnético que crea la bobina, su norte estaría abajo, aquí tendríamos el norte, ya que de aquí saldrían las líneas de campo magnético, ¿de acuerdo? Y arriba tendríamos el sur. Si tenemos el sur, entonces la bobina se uniría al imán y el relé se cerraría, ¿de acuerdo? Este sería el sentido que tendrían las líneas de campo. Saldrían por abajo y entrarían por arriba. Al crear el polo sur arriba, el imán se pegaría y el circuito B circularía por la corriente, ¿de acuerdo? Esto sería responder el apartado A. Vamos al apartado B. Fijaos que en el apartado B nos preguntan más cosas. Nos dicen, ¿qué efecto tendría sobre el relé estas tres cosas? Primero, subir la intensidad de la bobina. Bueno, si la corriente que circula por esta bobina, que es la que viene por aquí, ¿no? Si la corriente que circula por esta bobina aumenta, ¿qué le pasará al campo magnético que crea la bobina? Pues que aumentará. Debéis recordar una cosa. El campo magnético que crea una bobina se puede calcular de esta forma. Es la permeabilidad magnética del medio donde esté la bobina, ¿vale? Por N por la intensidad, ¿de acuerdo? Esta expresión nos permite calcular el campo magnético que genera una bobina. Esta N, recordaros que esta N, minúscula, en realidad es el número de espiras dividido entre la longitud de la bobina. Por así decirlo, la densidad lineal del número de espiras, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, si la intensidad, que es lo que me piden en el primer apartado, aumenta, ¿qué le pasará al campo magnético que crea la bobina? Que aumentará. Entonces, el imán se pegará con más fuerza a la bobina. Este sería el primer supuesto. En el segundo supuesto dice poner un ferromagnético dentro de la bobina. Si dentro de esta bobina ponemos un material ferromagnético, un hierro dulce, por ejemplo, la peculiaridad que tienen estos materiales es que la permeabilidad magnética que tienen estos materiales es muy alta. Por lo tanto, si introducimos un material ferromagnético dentro de la bobina, el campo magnético que generará la bobina también será mucho más potente, ya que este valor será más alto, la permeabilidad magnética será mucho más alta. Y por último nos preguntan qué pasaría si por la bobina circulara corriente alterna. Bueno, si circulara corriente alterna, ¿qué pasaría? Fijaros, la corriente alterna, la peculiaridad que tiene es que si nosotros representamos, por ejemplo, la intensidad respecto al tiempo,
¿Vale? En la corriente alterna ocurre lo siguiente, el valor de la intensidad va variando entre dos valores. En momentos en que la intensidad es positiva, pasa por el cero y luego cambia de sentido. Por lo tanto, si esto lo llevamos a la bobina, ¿qué ocurriría? Cuando la intensidad circula en ese sentido, en el sentido horario, se crearía el sur arriba y el norte abajo. Pero cuando cambiara el sentido de la intensidad, la regla de la mano derecha tendríamos que cambiarla. Entonces, ¿qué ocurriría? Que estarían alternándose constantemente el polo norte y el polo sur del campo magnético que genera la bobina, de manera que lo que tendríamos es que el imán se sentiría atraído y después repelido, atraído y repelido. Por lo tanto, se iría uniendo y separando de la bobina tantas veces como cambia el sentido de la corriente alterna. ¿De acuerdo? Pues eso es todo. Se nos preguntan esos tres efectos, creo que han quedado bastante claros. Va bien recordar la expresión del campo magnético que genera la bobina y con esto damos por terminado el problema. Espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente problema. Un saludo.